Gracias por seguirnos acompañando aquí en Tu Casa al Día. Y como ya le adelantaba antes del pequeño corte comercial que tuvimos, vamos a hablar de un tema importante, que son los primarios anticorrosivos. Y usted se preguntará, ¿para qué es eso? Pues bueno, en todo esto acerca de los cuidados no solamente se refiere a la estética, sino también a la funcionalidad. ¿Y quién mejor que don Arturo Martínez para que nos cuente qué son los primarios anticorrosivos? Así es, Martín, tú bien lo acabas de decir. Mira, no es tanto lo estético como bien lo dices, aunque también hay que tomar en cuenta que este tipo de primarios sí influye mucho en lo estético. ¿Por qué? Porque los primarios, aparte de protegerte, sí te ayudan a que el acabado te quede mucho mejor, te quede más liso. Incluso los primarios te pueden ayudar a corregir pequeñas imperfecciones. Entonces, sí te va a ayudar mucho lo estético, pero realmente, como tú bien lo dices, Martín, los primarios anticorrosivos son precisamente para proteger todo metal corrosivo que existe. Hay metales que tienen más duración, unos que otros, aleaciones, que a veces no necesitan primarios, como es, por ejemplo, el aluminio, el galvanizado, el cromo. Ese tipo de metales ya tratados no necesitan tanto primario porque ya traen una preparación química que trae protección. Pero todos los demás metales ferrosos, que así se les llama a los que se pueden oxidar más fácilmente, porque de hecho todos los metales se oxidan, todos los metales ferrosos deben de tener un primario que los proteja precisamente de esa corrosión. Hay tres tipos de primarios elementales, Martín, que unos son, les llamamos nosotros primarios de sacrificio, Ok, otros son barreras y otros son inhibidores al óxido. ok. Trabajan diferente. Los que se usan en el área doméstica, o los que más usamos en nuestra casa, son los primarios de sacrificio. ¿Por qué se llaman primarios de sacrificio, Martín? Se llaman primarios de sacrificio porque se van a acabar primero antes que llegar a tu metal. Ok, Por ok, eso es de sacrificio. claro. Normalmente están hechos de hierro, ese tipo de primarios, entonces esos al tener el contacto con el oxígeno pues se van a ir degradando más a prisa. Es como una cubierta, digamos que primero antes de que se acabe lo importante, se acaban ellos, ¿no? Así es. Yo más bien lo defino como una vacuna, Martín. Ok, Haz de claro. cuenta, es una vacuna que te va a defender contra algo, ¿no? Hay que tener en cuenta, Martín, y sí quiero aclararles esto, los primarios, todos los primarios, sí se tienen que recubrir. Ok. ¿Por qué? Porque los rayos UV o el exterior los agreden muy a prisa. Y bueno, porque además también dice primario, ¿no? O sea, eso quiere decir que hay algo que viene después. Así es, tú bien lo acabas de decir. Entonces, cada tipo de uso que le vayas a dar es el tipo de primario que tú debes de usar. Ok. Entonces, siempre les digo, cuando vayan a pinturas Ocel, sí digan qué es lo que van a hacer. Ahora bien, tomen en cuenta, Martín, es importante. Hay gente que puede decir, ¿sabes qué? Yo le puse un esmalte anticorrosivo. La mayoría de los esmaltes son anticorrosivos, Ajá. pero no hay un mejor anticorrosivo que un primario. Porque un primario lo dejas a capas más gruesas, porque un primario está hecho precisamente para eso, es más resistente al agua, es más resistente a la humedad, incluso ya recubiertos pueden resistir inmersión. Entonces, no hay que descartar el primario siempre. ¿Por qué? Porque a veces, Martín, seguramente has visto en alguna casa o en tu casa, en las partes bajas de las puertas metálicas se empiezan a oxidar. Sí. Y se empiezan a oxidar pues porque les cayó el agua del trapeador, la lluvia. Entonces, y no tienen esa protección de la película que debes de tener, porque el esmalte realmente es una película muy delgada. Y empieza a correr la oxidación por la parte de abajo, incluso se puede abombar y botar tu pintura. Sí, como descarapelar, Se ¿no? descarapela. Ajá. Entonces, por eso, sí es importante, si tú notas eso, hay que raspar perfectamente bien esas áreas, lavar y ponerle tu primario. No nada más tu pintura, ponle tu primario Claro. para que se vacune contra esa humedad, ¿no? Sí, Que claro. puede estar durando lo que debe de durar. Bueno, y ese es el primer primario, ¿no? El de sacrificio. Ujú. Tenemos primarios de barrera, que normalmente los primarios de barrera son eh, epóxicos. Esto se usa más en industria. Esto se usa más porque hacen una barrera contra el medio ambiente y protegen el metal de, por ejemplo, agresiones de ácidos, de álcalis. Hay que tomar en cuenta que la industria genera vapores, que su pH es muy diferente. Claro. Entonces, puedes tener un pH muy ácido o un pH muy alcalino, y entonces ese tipo de primarios están hechos para resistir el ataque atmosférico o
el ataque de vapores de la industria. Excelente. ¿Sí? Porque toma en cuenta, por ejemplo, que no es tanto lo que genera esa planta, sino que al salir y al contacto con el oxígeno se produce otro tipo de ácidos. Vamos a pensar los que producen dulces, ese vapor del azúcar, a la hora que pega con el oxígeno se hace sulfúrico y entonces eso es lo que ataca el metal. Claro, las Entonces interacciones que puede haber ahí, ¿verdad? Entonces puede ser que no sea la planta que tú tienes, pero puede ser la del vecino, ¿no? Claro. Que a la hora que le llegue el vapor al vecino, Ahí ya sucede esa ahí ya interacción. sucede esa agresión. Y pues es importante, muy importante, conocer la diferencia para también tener la aplicación adecuada. Claro. Y si usted no sabe, no se preocupe porque puede ir a Pinturas Ocel y decir, ¿sabes qué? O sea, yo no sé nada, pero quiero pintar esto. O me está sucediendo esto en mi casa, en mi oficina, en mi empresa, y ahí va a haber asesoría. Así es, Martín. Para eso estamos nosotros. Nos puedes hablar, nos puedes visitar y con todo gusto te asesoramos lo que tú necesites. Tú nos dices tu problema y nosotros te damos tu solución. Eso es perfecto. Pues bueno, con Pinturas Ocel así se pinta. Así Y es. muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto estar con ustedes, Martín. Y por favor, no se despeguen porque seguimos con Tu Caso al Día. Nos vamos del otro lado del estudio. Vámonos.